Amados hermanos, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Gracias una vez más por abrirnos las puertas de su hogar para que hoy un visitante especial pueda llegar a transformar todo lo que hay en nuestros hogares, y ese es el Espíritu de Dios. Gracias por estar dispuestos a que el Espíritu de Dios en esta noche tome control de todo nuestro ser, aquí en esta su casa, como en la casa de cada uno de ustedes. Reciban bendiciones y saludos de parte de mi esposa y mío, y vamos a entregar este tiempo al Señor para que podamos aprovechar bien el tiempo en esta noche. Amado Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú estás moviéndote, Señor. Porque tú, Señor, estás obrando, Padre. Porque en esta noche, Señor, tú hablas a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Señor. Porque tú en esta noche, Señor, tocarás nuestras vidas y nos bendecirás, mi Dios. Gracias te damos en esta noche. Por favor, Espíritu de Dios, muévete, muévete, muévete en ese viento suave y apacible que ministra la paz que solamente tú puedes darnos. Paz a nuestro espíritu, mi Dios, para que nuestro espíritu sea como aquella buena tierra, lista, presta y dispuesta para recibir la semilla incorruptible de tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Podemos sentir que el Señor en esta noche, como siempre, hará grandes cosas en nuestra vida, ya que cada vez que estamos expuestos a su palabra, Él obra. Sean bienvenidos todos, mis amados. En esta noche vamos a desarrollar un tema remasterizado de hace algunos años que se llama Caminos que nos ministran rebelión. La palabra del Señor nos habla acerca del peligro que es la rebelión. Y pues hoy en esta noche el Señor quiere que a la luz de su palabra tengamos la disposición de escuchar su palabra para poder nosotros caminar por los caminos que el Señor tiene preparados para nosotros. Amén, mis amados hermanos. Hoy vamos a hablar de caminos, y para mí hoy es un día muy especial. La fecha es muy, muy significativa para mi vida, porque uno de los primeros retos que yo acepté en mi vida de parte del Señor fue trabajar para una fundación que era netamente evangelística y que fue fundada en el año 1989 con unos hermanos que son una enorme bendición al día de hoy, y pidiéndole dirección al Señor qué nombre deberíamos de ponerle a esta fundación. El Señor nos llevó a la fecha y el Señor nos mostró, es el 14 día o el día 14 del sexto mes de 1989, y el Señor nos dijo Juan 14:6, y la fundación, que fue de mucha bendición, tomó por nombre Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso para mí hoy es muy significativa esta fecha, y el Señor hoy nos pone a hablar de caminos, porque Él es el camino. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomio, la palabra del Señor nos dice: en todo el camino que os ha prescrito Jehová nuestro Dios, hay ordenanzas. Andaréis, ¿para qué? A fin de que viváis
y os vaya bien y prolonguéis los días en la tierra que vais a heredar. Esta es una palabra maravillosa, especialmente para ti, especialmente para cada uno de nosotros. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el Señor nos da una instrucción. En el antiguo pacto, amados hermanos, el Señor deja instituido un camino, y en el nuevo pacto, mis amados hermanos, el Señor mismo se hace llamar el camino, porque es la única ruta que nos puede llevar ¿a qué? A que tengamos vida, porque Él prometió que Él no vino a hacer nada como lo hace el padre de mentiras, sino que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Y dice, para que os vaya bien, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, son pensamientos de bienestar y nunca de calamidad, para que nosotros, mis amados hermanos, podamos tener un futuro de esperanza y de bienaventuranzas. Y dice, para que prolonguéis los días en la tierra que vais a heredar. El primer mandamiento con bendición, mis amados hermanos, es aquel que dice que el que honra a padre y madre, ¿qué dice? Todo lo que haga le irá bien y tendrá largura de días. Y nosotros no podemos honrar a nuestros padres, mis amados hermanos, en una forma correcta si nosotros no honramos al Padre de padres, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y en función a esto, mis amados hermanos, en la palabra del Señor nosotros podemos ver la importancia que tiene la palabra camino o el camino. Hay 25 palabras en hebreo y en griego, mis amados hermanos, que se traducen como camino. Y cuando se utiliza la palabra camino, se utiliza a menudo, mis amados hermanos, en una forma metafórica. ¿Para qué? Para describir la conducta, mis amados hermanos, o modo de vida que Dios, mis amados hermanos, desea que tú y yo tengamos a lo largo de nuestros días. Por eso la misma palabra en el Salmo 1:6, mis amados hermanos, nos hace una invitación para que nosotros conozcamos lo que el Señor quiere para nosotros. Dice en la versión moderna, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los inicuos, dice, perecerá. Hay una importancia, mis amados hermanos, en dónde se va a desarrollar nuestra vida. Nosotros, mis amados hermanos, Dios es un Dios de movimiento. Dios no es un Dios que está estático. Por lo tanto, nosotros no podemos estar estáticos en un solo lugar. Dios quiere que para que nos movamos, caminemos, que tengamos, mis amados hermanos, las rutas de acceso a través de lo que Él dejó establecido para nosotros en el orden que Él designó. Él conoce el camino de los justos. La pregunta es, ¿en qué caminos estás caminando tú? No basta con que nosotros digamos que estamos caminando por el camino de la verdad, porque para eso tenemos que cumplir con la calidad de justos. En el Proverbio, mis amados hermanos, capítulo 16 y verso 17, dice, el camino real de los rectos es el apartarse de maldad. ¿Cuál es el camino que quiere el Señor para nosotros? Apartarnos de maldad. Y guarda su alma el que vigila su camino. Miren, mi amado hermano, ¿quién es el que guarda nuestra alma? Nuestro Dios. Pero nos dice a nosotros el Señor, mis amados hermanos, que si nosotros tenemos cuidado del camino en el cual hemos de andar, pues nosotros, mis amados hermanos, vamos a tener pues un sinnúmero de bendiciones que a nosotros pues obviamente nos van a favorecer. Yo creo que todo eso es lo que todos nosotros queremos. En el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, el plan de salvación de Dios es llamado el camino del Señor. En Mateo 3, verso 3, la palabra del Señor dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz de uno
que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Mire qué interesante es esto, mis amados hermanos, porque el Señor nos dice, mis amados hermanos, que este camino que nosotros debemos de utilizar es el camino que nos va a traer salvación, es el camino que el Señor dejó establecido para nosotros. Pero mire, mi amado hermano, este término del camino del Señor, que es el plan de salvación de Dios, también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, mis amados hermanos, es tomado como una referencia al cristianismo. En el libro de Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 2, aquí, mire qué interesante, aquí no se está hablando de Pablo, aquí se está hablando de Saulo, donde dice, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte, mami, por favor. Saulo, respirando todavía amenaza y muerte, perdón, mis amados hermanos, pero aquí la mole andaba tocando los cables. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. ¿Para qué? Para que si encontraba algunos que pertenecieran ¿a dónde? Al camino, o sea, aquellos que se llamaban cristianos, aquellos que andaban por la senda de la salvación, aquellos que estaban fundando la iglesia primitiva, dice, por si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. O sea, aquí estamos hablando de Saulo, que a los del camino, mis amados hermanos, pues si los encontraba, él tenía la plena facultad para llevarlos presos, no importando la edad. En Hechos capítulo 19, verso 9, la palabra del Señor nos habla también de esto. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos, llevándose a los discípulos, y discutían diariamente en la escuela de Tirano. Pero si usted se da cuenta, aquí ya no hablan de Saulo, aquí ya hablan ¿de quién? De Pablo. En el capítulo 9 de Hechos, Saulo perseguía a los del camino. Ahora, Pablo en el capítulo 19 defendía a los del camino porque él ya era uno del camino. Amén, mis amados hermanos. Y en Hechos 22:4 dice, y perseguía este camino hasta la muerte, encadenado y echando en cárceles tanto a hombres como mujeres. Pablo aquí relatando cómo era su vida cuando él era llamado Saulo o Saúl, Saulo de Tarso. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, mis amados hermanos? Estamos poniendo un antecedente, mis amados, para al punto que queremos llegar, para hacer una diferenciación de los caminos que nos ministran rebelión. Nuestro maravilloso y poderoso Dios, mis amados hermanos, le ha regalado a todas sus creaciones dos dones maravillosos. Don es regalo. El primer don es el hecho de manifestarse o revelarse a sus criaturas. Uno de los mayores regalos que nosotros tenemos, mis amados hermanos, es que Dios se hace propicio a nosotros. Un Dios tan santo, 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 se preocupó por lo vil y lo menospreciable para hacerse manifiesto a esa creación caída, a esa creación pecaminosa. Y el segundo don que le regala ese Dios misericordioso es darles la capacidad volitiva ¿de qué? De decidir a través de lo que nosotros conocemos como el libre albedrío. ¿A qué nos estamos refiriendo? Todas las creaciones de Dios, escuche bien, todas las creaciones de Dios tienen ese regalo del Creador, la capacidad de poder decidir servirle o no servirle, la capacidad de hacer el bien o de hacer el mal. Entonces, mis amados hermanos, de esa cuenta, los planes
maravillosos de Dios para la humanidad, desde antes de la fundación del mundo, tienen un calificativo. Y ese calificativo es que esos planes son inmutables. Y esto lo hablamos mucho cada rato. Al decir inmutable, estamos hablando de que no tienen retroceso, Dios no los va a cambiar. Pero somos nosotros, mis amados hermanos, sus criaturas, los que decidimos si los aceptamos o los rechazamos, y si le obedecemos o nos rebelamos en contra de él. Y por eso Deuteronomio 30, 19 y 20, mis amados hermanos, esto es un pasaje muy reiterativo en nosotros, pero que tiene la facultad, mis amados hermanos, de hacernos reflexionar. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor. ¿Cómo vas a vivir? Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres. Entonces, mis amados hermanos, nosotros nos damos cuenta de que realmente nuestra salvación, como dice acá el libro de Deuteronomio, dice que la escogencia nuestra es la que va a ser nuestra salvación, porque es nuestra vida, es la largura de nuestros días, para que nosotros podamos habitar en esa tierra que Él nos ha prometido. Y usted me dirá, bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver? Téngame un poquito de paciencia. De todos modos, hoy es viernes y hoy vamos a terminar como a las 10 de la noche. No, son mentiras. Entonces, derivado de lo que acabamos de leer, podemos decir que la obediencia es un acto de libertad. ¿A dónde me quiero ubicar? Que el que es libre, mi amado hermano, tiene la facultad ¿de qué? De poder obedecer. Esta es una situación, mis amados hermanos, que es un regalo que tú y yo tenemos, si somos libres. La obediencia, mis amados hermanos, es un acto de libertad por medio del cual nosotros decidimos relacionarnos, mis amados hermanos, con los mandatos de nuestro Dios. Pero no solamente relacionarnos así por así, sino decidimos relacionarnos con esos mandatos de Dios porque estamos agradecidos con Él. No es por imposición, sino que es por agradecimiento. Y desde el principio de la palabra del Señor, mis amados hermanos, desde el Edén hasta el Apocalipsis, Dios creó al hombre, mis amados hermanos, con la capacidad, escuche bien, de desobedecerle. Usted y yo tenemos la capacidad de desobedecer a Dios, pero también tenemos la virtud de obedecer a Dios. ¿Virtud por qué? Porque hemos desprendido de Él la virtud de la libertad. Amén, mis amados hermanos. Entonces, mis amados, la voluntad de Dios, sin duda alguna, es que caminemos por caminos que nos permitan a nosotros obedecerle. Veamos lo que nos dice el Salmo 119:30. El Salmo 119:30 nos dice: he escogido el camino de la verdad. Miren lo que dice el salmista. ¿Qué es lo que escogió? El camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Aquí se nos abre el panorama, porque hay caminos entonces, mis amados hermanos, de verdad, que nos llevan, que nos conducen a través, mis amados hermanos, de las ordenanzas de nuestro Dios. Pero lastimosamente y desafortunadamente hay muchos que rechazan la voluntad perfecta de Dios tristemente, para su propia destrucción. Mire lo que nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche, mis amados hermanos. Por eso Dios nos ha escogido a todos para darnos, escuche muy bien, mi amado hermano, la oportunidad de tomar el camino de la salvación. Y el camino de la salvación, mis amados hermanos, se encuentra en Jesucristo. Amén.
Ahora, ¿qué pasa cuando se rechaza el plan de Dios? Cuando se rechaza el plan de Dios, automáticamente nosotros entramos, mis amados hermanos, en una traición. Y esta traición es motivada, es guiada por la rebelión, mis amados hermanos. Y ninguno de nosotros podemos evadir las consecuencias de una mala decisión en relación al plan de Dios, mis amados hermanos, porque las consecuencias las tenemos que asumir después de tomar una decisión que es contraria al plan de nuestro Dios para nuestras vidas. Y aquí, mis amados hermanos, es donde quiero hacer énfasis, porque la rebelión, mis amados hermanos, nos conduce a traicionar la libertad que Dios nos ha otorgado. Mi amado hermano, por eso dijimos que la libertad es un regalo, es una maravillosa manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Pero cuando nosotros, mis amados hermanos, nos rebelamos, automáticamente traicionamos la libertad que Dios nos otorgó. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, acontecimientos puntuales que se dieron, por ejemplo, en el seno de la familia de David, mis amados hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que hay muchas cosas que tienen parámetros equivalentes a los que se dan en nuestras vidas y a los que se dan en el seno de nuestra familia. Y por lo consiguiente, mis amados hermanos, nos debe de poner esto en alerta para que reaccionemos y nosotros nos apartemos del mal. En el libro de Proverbios 14:16, la palabra del Señor nos dice: el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio, como dice, es arrogante y descuidado. Y paralelamente en Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante. Y esto es lo que a mí me llama la atención, porque es un derecho legal. Son castigados. ¿Quiénes quieren ser castigados? Mis amados hermanos, por desobedecer a Dios. Y no es que Dios nos esté castigando, sino que nosotros estamos buscando ese propio castigo, mis amados hermanos, como consecuencia de desobedecer, de no tomar el consejo de la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, hoy el Señor nos quiere hablar directamente a tu corazón y a mi corazón, a nuestro corazón. Dios, mis amados hermanos, está en medio de nosotros. Aunque estemos en diferentes ubicaciones en Guatemala o en otros países, para el Espíritu de Dios no hay limitación ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en la materia. Y por eso decimos que Dios está en medio de nosotros. ¿Para qué? Con el propósito de que dispongamos nuestro ser para identificar cualquier contaminación, mis amados hermanos, que nosotros hayamos adquirido en los caminos en los cuales hemos caminado hasta el día de hoy. Vamos nosotros en esta noche, mis amados hermanos, a estudiar los acontecimientos que envilecieron el corazón de un hombre para el cual Dios tenía preparado un camino de bienestar. Al rey David, mis amados hermanos, se le conoce como el hombre fiel. No obstante a esa fidelidad, mis amados hermanos, en su vida hubo traición emitida y recibida. Escuche bien cómo lo estoy diciendo. En la vida del rey David hubo traición emitida y traición recibida. Y eso nos tiene que poner a nosotros a meditar, mis amados hermanos, porque realmente nosotros podemos estar metidos también en traiciones emitidas y traiciones recibidas. Vayamos al Salmo 32:18, mis amados hermanos. 38:12. Los que buscan mi vida me tienden lazos,
porque procuran mi mal, hablan de mi destrucción y traman ¿qué? Traición todo el día. ¿Cómo se llama eso? Traición a punto de ser recibida. Traición para recibir. En segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 38, la palabra del Señor nos describe, usted lo lee en su casa, la traición que David cometió contra quién, contra uno de sus amigos, uno de sus hermanos pactados, Urías. De Urías se habla que era uno de los 40 valientes de David, y se habla, mi amado hermano, que Urías era aquel hombre que la empuñadura de su espada se le fundió en la mano como consecuencia de la cantidad de sangre que había derramado en medio de una batalla intensa por defender la vida del rey y por defender el reino de Israel. Un hombre fiel al cual David traicionó. Usted ya conoce la historia entre David y Betsabé, la traición de David acostándose con la mujer de Urías, emborrachándolo para hacerle creer que el hijo que estaba esperando Betsabé era de él, y como no cayó en la trampa, lo mandó al frente de la batalla a una emboscada para que lo matara. La traición se convirtió en asesinato. Siempre en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 3, ahí también se mira la traición de David a Ahitofel o a Ahitofel. ¿Y quién era Ahitofel? Su consejero y abuelo de Betsabé. O sea, David recibió traición y emitió traición. El resultado de esto, mis amados hermanos, la traición pasó una factura muy grande dentro de la casa de David, y nosotros vamos a verlo, porque todos los hijos de David padecieron, pero quien padeció esa traición en una forma especial, que es lo que vamos a ver en esta noche, mis amados hermanos, fue su hijo Absalón. Y lo que se experimentó en la vida de Absalón, mis amados hermanos, es terrible. Absalón, mis amados hermanos, quiere decir Padre de la Paz. mire qué lindo el nombre, Padre de la Paz. Pero yo no sé si usted le quisiera poner a su hijo Absalón, por lo que eso significa, hablando de traición. En pocas palabras, Absalón estaba llamado a ser un pacificador. Ese era el plan de Dios. Absalón, mis amados hermanos, era el tercer hijo de David y el único que tuvo con Maca. Maca era una mujer extranjera, era hija de el rey Talmai, rey de Geur. Absalón se destaca, de acuerdo a la palabra, mis amados hermanos, por su hermosura y su larga cabellera. En segundo libro de Samuel, capítulo 14, versos 25 y 26, habla y describe, mi amado hermano, cómo era la hermosura de Absalón. Y dice que Absalón se cortaba una vez al año su cabello y lo vendía porque cuando se lo cortaba dice que era súper pesado porque era un cabello muy hermoso. Pero también Absalón se destacó por la rebelión que cometió contra su padre, lo cual le significó la muerte. Pero veamos más a detalle cuáles fueron los factores que lo afectaron, mis amados hermanos. El trasfondo espiritual en la genética de David, escuche bien,
el trasfondo espiritual en la genética de David es el primer factor que afectó a Absalón. ¿Cómo fue concebido David? La palabra dice que en iniquidad me concibió mi madre. Miren, mi amado hermano, en el Talmud, no sé, no me recuerdo ahorita si es el Talmud Babilonia o el Talmud Jerusalén, hay una historia que dice que David era hijo bastardo del matrimonio de Isaí. Y por eso es que cuando llega Samuel de parte de Dios a querer ungir al nuevo rey que el Señor le había dicho que era uno de los hijos de Isaí, Isaí se los presenta y Samuel dice, ¿esos son todos? Ah, no, falta uno. Y si le habían dado la orden de que tenía que juntar a todos sus hijos, ¿por qué había dejado a David fuera? Esa misma historia habla, mis amados hermanos, esto se cuenta en la tradición judía, de que la razón por la cual Jonatán, hijo del rey Saúl, y David se amaban e hicieron pacto, mi amado hermano, es porque se cree, escuche bien, se cree que Jonatán era hijo de la misma mamá de David. Y por eso es que el rey Saúl agarra odio, el odio que sentía contra David, lo sentía también contra Jonatán al decirle hijo de la perdida, hijo de la descarriada, hija de la infiel, hijo de la infiel. Así lo dicen varias versiones. Cuando Saúl se refiere a Jonatán. Pero todo esto, mis amados hermanos, no es lo más importante, pero estamos hablando de los factores que incidieron, mis amados hermanos, en la vida de los hijos del rey David. Absalón, mi amado hermano, adquirió lo que cabalgaba en la genética de David. David, mis amados hermanos, conoció el celo del Señor, que fue su fuerza vital. En pocas palabras, podemos decir que David no se manejaba sin la unción de Dios. Y eso le dio el triunfo, mis amados hermanos, en las batallas con los leones, con los osos y aún con el mismo gigante Goliat, entre otros. Pero esa misma fuerza o unción no la pudo aplicar ante la carne, escuche bien, ante la carne y a las alianzas políticas que hizo que diera como resultado, mis amados hermanos, que David tuviera 8 esposas y por lo menos 10 concubinas. ¿Escuchó bien? David se meneaba con una unción, pero había algo en la línea genética que lo hizo, mis amados hermanos, ceder en la carne al extremo de tener 8 esposas y 10 concubinas. Y el resultado de esto, mis amados hermanos, es que trajo una debacle para muchos de sus, por lo menos, escuche bien, 21 hijos, que hay registro bíblico, 11 de sus esposas y 10 de sus concubinas. Entonces, mis amados hermanos, podemos darnos cuenta que a esos 21 hijos, mis amados hermanos, se le pasó una factura genética. Y en el caso de Absalón, fue afectado por esa genética. Ahora, ¿en qué caminos o qué caminos frecuentó Absalón? Absalón, mis amados hermanos, habitó en diferentes lugares que obviamente influyeron en su vida. Influyeron a tal grado, mis amados hermanos, que llegó a rebelarse en contra
de todo lo que Dios le dio para convertirse en un traidor. A mí me viene a la memoria, mi amado hermano, cuando el Señor Jesucristo, y esto lo hemos estado platicando mucho, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, es necesario que yo te lave los pies. ¿Cómo va a ser eso, Señor? Y ustedes ya conocen la historia. Pedro se puso a hacer berrinche y el Señor le dice, si tú no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, báñame completamente, Señor, parafraseado. El que está lavado, lavado es, le dice el Señor Jesucristo, refiriéndose a la salvación. Pero me es necesario lavarte tus pies. ¿Para qué? Porque los pies, mis amados hermanos, significan o son figura de nuestro caminar, de las adherencias que pudieron haberse, valga la expresión, adherido a nuestro ser, espiritualmente hablando, por pasar por caminos que no son los caminos que el Señor quiere que nosotros frecuentemos. Y cada uno de estos lugares por donde nosotros hemos caminado nos muestran características que representan actitudes de las personas que, si siguen en caminos, mis amados hermanos, que no son los de Dios, irán por los caminos que recorrió Absalón. Es decir, mis amados hermanos, por los caminos que ministran la traición, los caminos que ministran la rebelión, para convertirse en portadores, mis amados hermanos, y emisores de rebelión. Que el Señor nos libre a nosotros, mis amados hermanos, de ser portadores y emisores de rebelión y de traición. Para eso es importante desintoxicarnos, para eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros hagamos todo lo posible para que el Señor nos limpie y nosotros podamos caminar por caminos correctos. Ahora surge la pregunta, ¿por qué Absalón se apartó del camino? ¿Por qué se apartó del camino de Dios Absalón? Mire, mi amado hermano, la vida de Absalón está ligada al profundo deseo de que al hijo Absalón se le hiciera justicia como consecuencia del perverso deseo y el pecado que cometió Amnón, su hermano mayor. Derivado de la injusticia cometida por Amnón, mis amados hermanos, en contra de la hermana de Absalón, la Tamar, ¿verdad? Absalón empezó a planear venganza, mis amados hermanos, y dicha venganza se da ante la pasividad, escuche bien, de David por no hacer justicia en favor de su hija. La pasividad de David de no sancionar, de no reprender, de no someter al orden a Amnón después de haber violado a su hermana Tamar, hizo que el corazón, mis amados hermanos, de Absalón se llenara de odio, de deseo de venganza, obviamente no venganza solamente contra su hermano, sino contra su papá. Y Absalón entonces empezó a planear, y para ello, mis amados hermanos, se tomó ni más ni menos que 2 años para que se dé en el mismo lugar donde se cometió la perversidad de Amnón, mis amados hermanos, en contra de Tamar, en ese mismo lugar ejecutar su plan de venganza. Acompáñenme al segundo libro de Samuel, capítulo 13, verso 23. Dice la palabra del Señor: aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor. ¿En dónde? En Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Al decir convidó, los invitó. Este lugar, mis amados hermanos, se llama Baal Hazor. ¿Qué significa Baal Hazor? Este lugar, mis amados hermanos, representa, escuche bien, amargura por la injusticia. Y mi amado hermano, si a ti te han cometido injusticia,
Es importante que busques, mi amado hermano, ministración, que busques la guianza del Señor para que no brote en ti amargura por ese deseo profundo que la injusticia puede causar en ti, anhelando una venganza. ¿Qué más significa Baal Hazor? Significa muerte a los hermanos. Escuche bien, muerte a los hermanos. Y hay muchas maneras de matar a los hermanos. A veces estamos tan resentidos, a veces deseamos lo que un hermano tiene, mi amado hermano, y entonces quiere decir que hemos caminado al igual que Absalón por el camino de Baal Hazor, porque lo que estamos procurando es la muerte de los hermanos. Porque cuando tú criticas a alguien, mi amado hermano, estás lanzando saetas, estás lanzando dardos de muerte, estás matando a tu hermano por ese deseo, por ese anhelo que te produce la rebelión y la amargura. Entonces, cuando Absalón hizo la invitación a su padre para asistir a la fiesta que él había preparado en ese lugar, David rechazó esa invitación. Absalón entonces insistió para que en ausencia de su papá, del rey, le representara el primogénito. ¿Y quién era el primogénito? Amnón. Y David, mi amado hermano, pudo evitar esa tragedia, ya que a él no le hizo sentido esa petición que le estaba haciendo Absalón. Pero como dice la palabra, en la lectura que está ahí, dice que Absalón le importunaba, escuche muy bien, le importunaba, su hijo accedió quitándoselo de encima, dando luz verde en forma indirecta a la ejecución del plan de muerte. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 13, 25 al 27. Pero el rey le respondió: no, hijo mío, no vamos todos, para no serte gravoso. Y aunque Absalón porfió, el rey no aceptó ir, pero lo bendijo. Entonces dijo Absalón: si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey respondió: ¿Para qué ha de ir tu hermano contigo? Y como Absalón, mire lo que dice la palabra, lo importunó, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Mi amado hermano, tú que eres padre, tú que eres madre, ningún hijo te importuna. No puedes cometer el mismo error que cometió David, de sentirse importunado. No importa lo que estés haciendo, tu hijo nunca te puede importunar, porque cuando tú tomas la búsqueda de tu hijo como que te está importunando, entonces, mi amado hermano, le estás dando espacio al enemigo, a la rebelión, para que tu hijo tome un camino como el de Baal Hazor. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? Entonces, Baal Hazor tiene un significado. Y el diccionario, mis amados hermanos, de nombres, según la Reina Valera 1909, y esto me llamó mucho la atención, Baal Hazor quiere decir patio o pueblo de Baal. Pero el diccionario Perspicacia, mis amados hermanos, quiere decir dueño o señor del patio. Quiere decir dueño, no, pero quiere decir señor del atrio o de los atrios. Y aquí, mis amados hermanos, yo quiero hacer una pausa. Porque el señor de los atrios representa a las personas que no tienen intimidad con Dios.
Son las personas que no anhelan entrar al lugar santísimo. En Hebreos 10:19 dice: así pues, hermanos, tenemos entera confianza para entrar en el lugar santísimo en virtud de la sangre de Jesucristo. Y esto, mis amados hermanos, me trae a mí a memoria de personas que van a la iglesia. Y aprovecho para decirlo. ¿A qué vas tú a la iglesia, mi amado hermano? Porque tristemente yo he visto muchas personas que van a la iglesia, mis amados, pero cuando está la administración, cuando está la alabanza, están afuera, o están yendo a la tienda, o están en las gradas, están platicando, están en esto, están en lo otro. Mi amado hermano, si tú quieres ir a hablar con alguien, mejor haz eso. Pero si vamos a la iglesia, mi amado hermano, es para estar en el lugar santo y poder entrar a través de la adoración, a través del mensaje de la palabra, poder tener acceso al lugar santísimo. Yo no estoy regañando absolutamente a nadie, pero sí estoy haciendo énfasis en que si tú tienes la tentación, que si hay alguien que te quiere hablar, mi amado hermano, para que lo atiendas, para contarte algo, dile que está bien, pero al final del servicio. O lleguen temprano, hablen antes del servicio. Pero no dejes que el camino de Baal Hazor te deje en el atrio. Que te robe el Señor de los atrios la bendición de tener intimidad con nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos. ¿Qué características tiene el camino de Baal Hazor? En primer lugar, mire, te hace que te quedes en el atrio para que no entres al lugar santo o al lugar santísimo. Pero te hace que entres en comunión ¿con quién? Con los impíos, con la inmundicia y con la idolatría. Mi amado hermano, no te dejes robar la bendición. Ahí están las citas, no las voy a leer por razones de tiempo. Pero es importante que las características que tiene Baal Hazor es hacer que te pierdas la bendición, mi amado hermano. A veces yo pareceré tal vez un poco pesado cuando alguien me dice, mire, ¿será que puedo hablar con usted? Y yo les digo, miren, si quieren hablar conmigo después del servicio. ¿Y por qué? Pero es que me tengo que ir. Mi amado hermano, yo también me tengo que ir y no me estoy quejando, sino que al contrario, lo hago con gozo. Pero después del servicio tenemos el tiempo, mis amados hermanos. Eso sí, yo hago una programación y otorgo turnos a la gente que me lo pide, pero hay gente que tiene casos emergentes, entonces esos casos emergentes, pues yo los puedo atender, pero no quiere decir que le voy a dar prioridad a esos casos, porque la gente también ya se preparó y esperó su turno para poder ser atendido. Lo más importante es que no te quedes en el atrio, mi amado hermano, porque si no, Baal Hazor va a hacer que hagas asociaciones con los impíos, con la inmundicia o con la idolatría. Baal Hazor, mis amados hermanos, tiene otro significado, o tiene un significado. Representa la división o representa la separación entre el atrio, el lugar santísimo y el lugar santo y el lugar santísimo. Baal Hazor es no solamente el señor del atrio, es el señor del aislamiento. Representa los muros que hay entre el atrio y el lugar santo, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando hablamos de cómo afecta nuestras vidas Baal Hazor, mis amados hermanos, se refiere a aquellos cristianos que se apartan de la congregación. Mire, mi amado hermano,
Hay personas que se han apartado por una o por otra circunstancia y se ponen muchas justificaciones. Nosotros no entramos a juzgar, pero ten por seguro, mi amado hermano, lo que leímos al principio: el Señor conoce el camino de los justos. ¿Y qué más decía? ¿Qué más decía? El Señor conoce el camino de los justos, pero ¿qué es lo que le pasa a los que no andan en el camino de los justos? Pero el camino de los inicuos, ¿qué dice? Perecerá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Entonces, Absalón también anduvo no solamente en el camino de cómo se llama, de Baal Hazor, sino que también anduvo en el camino de Jesur. ¿Y qué era Jesur? Jesur era ciudad, estado de Siria, situado al otro lado del Jordán, al noroeste de Basán. Estaba dentro de los límites del territorio hebreo, mis amados hermanos, pero no se reconquistó totalmente. En pocas palabras, si no se reconquistó totalmente, era un estado rebelde. Y por lo tanto, el camino de Jesús, ¿a dónde lo llevaba? A la rebelión. A los habitantes se les permitió tener sus propios reyes, aunque siempre se les exigió tributo. Entonces, ¿qué era lo que ministraba Jesús? Cuando Absalón asesinó a su hermano Amón, Absalón salió huyendo hacia Jesús. ¿Y por qué salió corriendo hacia Jesús? Porque Maaca, su mamá, era hija, como dijimos al principio, del rey Talmai. Y el rey Talmai era el rey de Jesús. De acuerdo a lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 3. Pero me llama la atención porque todos los nombres traen una administración. ¿Cómo se llamaba la mamá de Amnón? Talmai. Y Talmai, mis amados hermanos, el abuelo de Absalón se llamaba Talmai. Y Talmai se traduce con dos palabras. La primera palabra se traduce, mis amados hermanos, Talul, que quiere decir capricho, que quiere decir vejamen, que quiere decir tirano. Mire qué revelador es esto, mis amados hermanos. Porque Jesús era una ciudad rebelde. Talmai era el rey de Jesús. Y el nombre de Talmai quiere decir capricho, vejamen y tirano. Y el nombre de la mamá de Absalón era Maca. Maca era la hija de Talmai. Y Maca, mis amados hermanos, se traduce con dos palabras. La primera es Maaca o Maacat, que quiere decir opresión, mis amados hermanos. Quiere decir depresión, opresión, depresión. Y está la raíz Maak, que quiere decir perforar, que quiere decir presionar, que quiere decir castrar. Y esto a mí me revela muchas cosas. Por la simple y sencilla razón, mis amados hermanos, que si Absalón se fue a refugiar a la tierra de su abuelo y de su mamá, ahí, mis amados hermanos, al estar bajo la administración de Maaca, que es presionar, perforar y castrar, automáticamente, mis amados hermanos, estaba sometiéndose a la influencia, mis amados hermanos, de el adulterio del plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para Absalón, mi amado hermano? Su nombre quiere decir pacificador. Y al ser castrado espiritualmente, mi amado hermano, el pacificador se convirtió en un
rebelde, en un traidor, mi amado hermano. Y esos caminos, como el de Jesús o el de Baal Hazor, mis amados hermanos, lo que hicieron fue ministrarle a Absalón una rebelión tan grande que lo llevó a la muerte. Tengamos cuidado con esos caminos, mis amados hermanos. Ahí permaneció por 3 años, mis amados hermanos, hasta que David mandó a Joab que lo llevara a Jerusalén. Regresó, mis amados hermanos, prácticamente solo para maquinar la rebelión contra su padre. En segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 32, dice: y Absalón respondió a Joab: he aquí, envié por ti diciendo, ven acá para enviarte al rey a decirle. Absalón, tomando a Joab como mensajero, para decirle al rey David: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues, vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Mire, mi amado hermano, aquí la rebelión ya había entrado en Absalón. La rebelión cega nuestro entendimiento, mis amados hermanos. Mire, la rebelión estaba caminando, mi amado hermano, en todo el interior de Absalón, que Absalón ya se había creído que él era inocente. Y dice: si hay iniquidad en mí, que me dé muerte el rey. No sabía lo que estaba diciendo. Le estaba otorgando todos los derechos, mis amados hermanos, al reino de las tinieblas, para deshacerse de alguien que tenía un plan prometedor de parte de Dios, como lo tienes tú, como lo tengo yo, como lo tenemos todos nosotros. Mi amado hermano, esto nos hace a nosotros reflexionar para que nosotros no seamos arrogantes, para que nosotros seamos humildes y que si nos equivocamos, regresemos de los caminos por donde hemos andado y que lleguemos delante del Señor para ser ministrados y que nos sean quitadas todo tipo de adherencias que puedan haber en nosotros por andar en estos caminos. Veamos lo que nos dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 8. Pues tu siervo prometió un voto mientras habitaba en Jesús, en Aram, diciendo: si en verdad el Señor me hace volver a Jerusalén, entonces yo serviré al Señor. Mire qué cinismo por parte de Absalón atreverse a decir esto, cuando su corazón, cuando su maquinación por dentro era únicamente de destrozar la imagen de su padre, de vengarse, de tomar por asalto el poder y de exhibir públicamente a las esposas y a las concubinas de su padre. Tenga mucho cuidado de esto. Veamos un poquito más acerca de Jesús. ¿Cuál es el significado de Jesús? Jesús, mis amados hermanos, representa a los cristianos que no se involucran en la obra. Aquellos que permanecen en un exilio voluntario, teniendo como consejeros espirituales ancestrales, mis amados hermanos, todo aquello que hay en su oikos, todo aquello, mis amados hermanos, aquellos espíritus que han estado caminando de generación en generación y prefieren, mis amados hermanos, quedarse con lo malo en lugar de buscar lo bueno. El significado de Jesús es oprimir por medio del orgullo. Y vaya si no había orgullo en Absalón. Puedo decir también entonces, mis amados hermanos, que otro significado de Jesús es que significa o que representa a los cristianos que viven con problemas espirituales, y escuche bien, y no están dispuestos a renunciar a esos problemas espirituales. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de lo que
Dice el libro de Isaías, capítulo 5, verso del 20 al 24. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Ay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron las palabras del Santo de Israel. Mire, mi amado hermano, tengamos cuidado. Pidámosle al Señor que nos muestre si nosotros tenemos adherencias del camino de Jesús. Porque esos caminos, mis amados hermanos, nos llevan a nosotros a la rebelión. Vamos rápido que ya nos estamos pasando. El camino de Jerusalén. Jerusalén significa enseñanza de paz. Jerusalén, mis amados hermanos, aunque Absalón vivió en dicha ciudad, como lo leímos, dice que no vio el rostro del rey, estuvo en rebelión, de acuerdo a lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 14, verso 28. Usted lo puede leer en casa para estudiarlo más detenidamente. Y esto representa a los cristianos, mis amados hermanos, que llegan a la iglesia por dinero, que llegan por buscando salud, pero no buscando al Señor, sino buscando un beneficio, buscando las señales o buscando hacer negocios. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, mis amados hermanos, porque hay tanto que hablar de esto. En Hechos 3:2 nosotros vemos al cojo de la puerta de la Hermosa. ¿Se acuerda de eso? Vemos el padre del muchacho lunático que llega a buscar al Señor Jesús. Vemos en Juan 6:2 que a Jesús lo seguía una gran multitud. ¿Por qué? Pues veían las señales que realizaba en los enfermos. El hermano Norman y el hermano Guaito decían muy claramente que nosotros no debemos andar buscando las señales o siguiendo las señales, sino no somos nosotros. Son las señales las que nos tienen que seguir a nosotros. Y lo peor, hay mucha gente que ha sido estafada. Hay gente que ha sido sorprendida dentro de la iglesia porque se ha convertido, mi amado hermano, la iglesia en un lugar para hacer negocios. Yo tengo por norma no hacer negocios dentro de la iglesia, mi amado hermano. Yo tengo por norma dar muchas gracias a alguien que me llega a ofrecer un negocio, porque hay que saber separar las cosas. También está el camino de Hebrón, mi amado hermano. Y el camino de Hebrón significa asociación, amistad, alianza. Y Absalón, mi amado hermano, proclamó desde ahí su rebelión contra su propio padre, contra el rey David, de acuerdo a lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versos del 7 al 10. Y esto, mis amados hermanos, es figura de los cristianos que se asocian con los impíos, con los pecadores, obviamente, y con los religiosos. Como Judas, mis amados hermanos, se asoció con los sacerdotes para traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Este estudio, mis amados hermanos, es muy extenso y lo vamos a dejar acá, destacando, mis amados hermanos, algo importante.
de acuerdo a lo que dice el Salmo 25:8, donde dice: bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Y eso es lo que yo le ruego al Espíritu de Dios en esta noche, que nos muestre el camino, que nos saque de cualquier camino en el cual nosotros pudimos estar siendo ministrados de rebelión. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos. Y que sigamos el consejo de la palabra que dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? ¿Quién es ese hombre? Es aquel que se deja instruir en el camino que debe escoger. Y en esta noche, Padre, yo te pido que seas tú, mi Dios, el que venga a mostrarnos el camino por donde nosotros debemos caminar. Que seas tú, Señor, el que venga a redarguirnos y que venga a mostrarnos las virtudes que tú has derramado sobre nosotros como hijos tuyos, para poder obedecerte, para tener claro que la libertad es un regalo, Señor, para tener claro que el libre albedrío, Señor, nos da la facultad de podernos equivocar, pero también nos da la facultad y el poder para poder escogerte a ti sobre todo lo malo, Señor. Que tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, que a pesar de nuestras falencias, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestras malas decisiones, nos redarguye. Y a todo aquel que se someta y se humille ante su presencia, le permite poder examinar sus caminos. Y hoy, Señor, yo vengo a presentarte a este pueblo, Señor, que está del otro lado de las cámaras, para que tú, Señor, antepongas ante el juicio la misericordia, y que por el poder de tu Espíritu, Señor, en esta noche podamos respondernos a nosotros mismos: ¿quién es ese hombre que teme al Señor? Y ese hombre y esa mujer somos nosotros, mi Dios, porque en esta noche hemos decidido que seas tú, Señor, el que nos instruya en qué camino debemos de caminar. Y yo escojo el camino de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Tu palabra dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Por favor, Señor, no apartes tus ojos de cada uno de nosotros. Y sé testigo de nuestras decisiones. Pero derrama tu misericordia, Señor, para que cuando nos estamos nosotros separando, para que cuando nosotros nos estemos alejando, tú puedas traernos con lazos de amor, Señor. Tu palabra dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, porque Él actuará. En esta noche, Señor, haznos entender nuestros caminos, los preceptos tuyos, Señor, para que nosotros podamos meditar en tus maravillas, Señor. Y quita de nuestro camino, Señor, el camino de la mentira, Señor. Y en tu bondad, por favor, Señor,
concédenos, Señor, tus instrucciones. En esta noche, Señor, permite que nosotros escojamos el camino de la verdad y que nosotros podamos poner nuestras ordenanzas delante de ti, Señor. Gracias. Gracias, bendito Rey. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Ayúdanos, mi Dios, en esta noche, para que todos aquellos factores, Señor, que han contribuido para afectarnos, mi Dios, como afectaron a Absalón, todo aquello, Señor, que tiene que ver con la iniquidad, mi Dios, todo aquello, Padre Santo, que a nosotros nos ha causado una batalla para llevarnos por el camino del mal, Señor, ven a limpiarnos. Hoy, Señor, permítenos que a través del poder de tu Espíritu nosotros tengamos, mi Dios bendito, la facultad de poder renunciar a todo aquello, Señor, a todo aquello, Padre Santo, que está haciendo batalla en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Rey. Gracias te damos en esta noche, mi Dios. Gracias, 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 Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Mi amado hermano y mi amada hermana, en esta noche, yo le pido al Espíritu de Dios que mientras nosotros cenamos o mientras nos vamos a la cama a descansar, la administración del Dios Todopoderoso siga en nosotros. Y que el Señor nos muestre todo aquello a lo cual nosotros debemos de renunciar. Yo confío en la obra de Dios. Yo confío en la escogencia de Dios cuando Él no se equivoca. Todos tenemos un llamado, pero Él te ha escogido a ti. No lo defraudes. No te defraudes a ti mismo. Busca y persevera el mandato de Dios, la guianza del Espíritu de Dios, para que nosotros podamos tener los beneficios que Él quiere para ti y para mí en esta noche y en nuestra vida. Mis amados hermanos, les envío un fuerte abrazo, un saludo de parte de mi esposa, de parte mío, pidiendo que el Señor tenga misericordia de nuestra nación ante esas amenazas atmosféricas, para que el ministerio angelical actúe en aquellos lugares donde las personas, las familias están en peligro, donde las aguas se están desbordando. Los ángeles pueden hacer que esas corrientes tomen otro lugar. En ti confiamos, Señor. En ti esperamos y en ti descansamos. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que la paz de Dios gobierne sus corazones. Bendiciones.